las enseñanzas de Buda. Cuando escuchamos una charla sobre el Dharma o estudiamos un sutra, nuestra única labor consiste en permanecer abiertos. Habitualmente, cuando escuchamos o leemos algo nuevo, lo comparamos con nuestras ideas. Si es afín a nuestra manera de pensar, lo aceptamos y decimos que es correcto, y en el caso contrario, lo tachamos de incorrecto. Pero en cualquier caso, no aprendemos nada. Si leemos o escuchamos con la mente y el corazón abiertos, la lluvia del Dharma penetrará en el suelo de nuestra conciencia. La suave lluvia primaveral penetra en el suelo de mi alma. Una semilla enterrada durante muchos años en las profundidades de la tierra empieza a sonreír. No sé qué es esto, será un poema, ¿no? Parece un poema. En fin, mientras leas o escuches, no te esfuerces demasiado. Sé como la tierra. Cuando llega la lluvia, la tierra solo tiene que abrirse a ella. Deja que la lluvia del Dharma llegue y penetre hasta las semillas enterradas en el fondo de tu conciencia. Un maestro no puede darte la verdad. La verdad está ya en tu interior. Solo necesitas abrir el cuerpo, la mente y el corazón para que sus enseñanzas penetren hasta tus propias semillas de comprensión e iluminación. Si dejas que las palabras penetren en ti, el suelo y las semillas harán el resto del trabajo. La transmisión de las enseñanzas de Buda puede dividirse en tres corrientes: el budismo original, las numerosas escuelas budistas y el budismo mahayana. El budismo original comprende todas las enseñanzas que Buda impartió durante su vida. 140 años después del gran fallecimiento de Buda, la Sangha se dividió en dos escuelas: la Mahasinghika, que literalmente significa la mayoría, refiriéndose a aquellos que deseaban un cambio, y la Sthaviravada, cuyo significado literal es escuela de los antiguos, y se refiere a las personas que se oponían a los cambios que defendían los Mahasanghikas. Al cabo de 100 años, la escuela Sthaviravada se dividió en dos ramas: la Sarvastivada, escuela que proclama que todo es, y la Vivajavada. Ok, disculpen si estoy pronunciando súper mal esto, pero la verdad que no sé ni en qué idioma están. Escuela que discrimina. Los Vivajavadins, que apoyaban al rey Ashoka, florecieron en el valle del Ganges, mientras que los Sarvastivadins se asentaron en el norte de Cachemira. En el periodo de 400 años transcurridos desde la vida de Buda hasta después de su gran fallecimiento, sus enseñanzas fueron transmitidas oralmente. Más tarde, los monjes de la escuela Tamrashatiya, los que llevan una túnica de color cobrizo de Sri Lanka, una rama de la escuela Vivajavada, empezaron a plantearse la idea de escribir los sermones de Buda en hojas de palma, y tuvieron que transcurrir 100 años para que lo llevaran a cabo. Al llegar a este punto, se decía que solo había un monje que había memorizado el canon completo, pero era un poco arrogante. Los otros monjes tuvieron que convencerle para que recitara los sermones y de ese modo poder anotarlos. Al enterarnos de ello, sentimos un poco de inquietud, porque un monje arrogante no es precisamente el mejor vehículo para transmitir las enseñanzas de Buda. Incluso durante la vida de Buda hubo personas como el monje Arita que malinterpretaron las enseñanzas de Buda y la transmitieron incorrectamente. Es evidente también que algunos monjes que memorizaron los sutras con el paso de los siglos no comprendieron su significado más profundo, o como mínimo olvidaron o cambiaron algunas palabras. Este hecho provocó que las enseñanzas de Buda se distorsionaran antes de ser escritas. Por ejemplo, antes que Buda alcanzara la plena realización de la senda, había intentado varios métodos para dominar su mente, pero no le habían dado resultado. En uno de sus sermones cuenta: pensé, ¿por qué no aprieto los dientes, presiono la lengua contra el paladar y utilizo mi mente para controlar la mente? Entonces, como si fuera un luchador que sujeta la cabeza o los hombros de otra persona más débil que él, y que para poder controlarla y dominarla tiene que inmovilizarla en el suelo constantemente sin bajar la guardia ni un momento, apreté los dientes, presioné la lengua contra el paladar y
utilicé mi mente para controlar la mente. Al hacerlo, mi cuerpo sudó copiosamente. A pesar de que no me faltaran las fuerzas y de que mantuve la atención y fui consciente en todo momento, mi cuerpo y mi mente no hallaron la paz y quedé exhausto debido a todos aquellos esfuerzos. Esta práctica provocó que surgieran otras sensaciones de dolor aparte del dolor asociado a las austeridades y no fui capaz de dominar mi mente. Obviamente, Buda nos estaba diciendo que no practicásemos de esa manera. Sin embargo, este pasaje se insertó más tarde en otros sermones para transmitir exactamente la idea contraria. Del mismo modo que un luchador sujeta la cabeza a los hombros de una persona más débil que él, la controla y domina y la inmoviliza en el suelo constantemente sin soltarla ni por un breve instante. Un monje que medita para poner fin a todos sus insanos pensamientos de deseo y aversión. Cuando estos pensamientos sigan apareciendo, debe apretar los dientes, presionar la lengua contra el paladar y hacer todo lo posible para utilizar su mente para subyugar y vencer la mente. A menudo necesitamos estudiar varios sermones y compararlos para comprender cuál es la verdadera naturaleza de Buda. Es como insertar varias piedras preciosas para hacer un collar. Si observamos cada sutra a la luz de todo el conjunto de enseñanzas, no nos apegamos a ninguna en particular, estudiándolas comparativamente y observando a fondo el significado de los textos. Podemos conjeturar si se trata de una enseñanza sólida que nos puede ayudar en nuestra práctica o si es probablemente una transmisión incorrecta. En la época en que se escribieron en Sri Lanka los sermones de Buda en Pali, había 18 o 20 escuelas y cada una tenía su propia versión de las enseñanzas de Buda. Estas escuelas no rasgaron las enseñanzas de Buda, sino que constituyeron los hilos de un único ropaje. En la actualidad existen dos de aquellas versiones, el canon de Tamrashatiya y el Sarvastivada. Se escribieron aproximadamente en la misma época. El primero se redactó en Pali y el segundo en sánscrito y prácrito. Los sutras que se escribieron en Sri Lanka en lengua Pali se conocen como la transmisión del sur o enseñanza de los antiguos, Theravada. Los textos Sarvastivada, conocidos como la transmisión del norte, existen solo en forma fragmentada. Afortunadamente fueron traducidos al chino y al tibetano y muchas de estas traducciones pueden conseguirse todavía en la actualidad. Debemos recordar que Buda no hablaba en Pali, sánscrito ni prácrito, sino en un dialecto local llamado Magadhi o Ardha Magadhi, y que no existe ningún texto de la palabra de Buda escrita en su propia lengua. Al comparar las dos versiones existentes de los sutras, podemos ver que enseñanzas debieron ser anteriores a la división del budismo en escuelas. Cuando los sutras de ambas transmisiones sean los mismos, podemos sacar la conclusión de que debieron existir antes de la división, pero cuando las versiones sean diferentes, podemos suponer que una o ambas deben ser incorrectas. La tradición del norte preservó algunos sermones mejor y la transmisión del sur preservó mejor otros. Poder tener dos transmisiones para comparar tiene esta ventaja. La tercera corriente de enseñanzas budistas, el budismo Mahayana, surgió en el primero o segundo siglo antes de Cristo. Durante los siglos posteriores a la vida de Buda, la práctica del Dharma fue del dominio exclusivo de monjes y monjas, y los laicos se limitaban a apoyar al sangha monacal con alimentos, techo, ropa y medicinas. Hacia el primer siglo antes de Cristo, muchos monjes y monjas parecían practicar solo para ellos, y este hecho provocó inevitablemente reacciones. El ideal que presentaron los mahayanistas era el de Bodhisattva, que practicaba y enseñaba en beneficio de todos los seres. Estas tres corrientes se complementan entre sí. Para el budismo original era imposible recordar todo lo que Buda había enseñado, de modo que era necesario que las numerosas escuelas budistas y el budismo mahayana renovaran las enseñanzas que habían sido olvidadas o pasadas por alto. Como todas las tradiciones, el budismo necesita renovarse regularmente para poder seguir vivo y crecer. Buda encontró siempre nuevas maneras de expresar su despertar. Desde los tiempos de Buda, los budistas han continuado abriendo nuevas
puerta de Dharma para expresar y compartir las enseñanzas que se iniciaron en el Parque del Ciervo de Sarnath. Por favor, recuerda que un sutra o una charla sobre el Dharma no son una percepción interior en sí mismas. Es una forma de presentar esa percepción por medio de palabras y conceptos. Cuando utilizas un mapa para llegar a París, una vez que has llegado puedes dejarlo de lado y disfrutar de la ciudad. Si pasas todo el tiempo con el mapa, si te quedas atrapado en las palabras y las ideas presentadas por Buda, te perderás la realidad. Buda dijo muchas veces: mis enseñanzas son como un dedo apuntando a la luna. No confundáis el dedo con la luna. En la tradición budista Mahayana se dice: si explicas el significado de cada palabra y frase de los sutras, estás calumniando a la Buda de los tres tiempos, del pasado, del presente y del futuro. Pero si no tienen en cuenta ni una sola palabra de los sutras, corres el riesgo de pronunciar las palabras de Mara. Los sutras son guías esenciales para nuestra práctica, pero debemos leerlos atentamente y utilizar nuestra propia inteligencia y la ayuda de un maestro y de la sangha para comprender el verdadero significado y ponerlo en práctica. Después de leer un sutra o cualquier texto espiritual, debemos sentirnos más livianos, no más pesados. Se supone que las enseñanzas budistas están para despertar nuestro verdadero yo y no para añadir más material a nuestro cúmulo de conocimientos. De vez en cuando Buda se negaba a responder alguna pregunta. El filósofo Patsigotra le preguntó en cierta ocasión: ¿existe un yo? Pero Buda no dijo nada. Patsigotra insistió: significa que el yo no existe. Pero Buda siguió sin articular palabra. Al final, Patsigotra se fue. Ananda, el asistente de Buda, quedó perplejo. Señor, siempre estás enseñando que el yo no existe. ¿Por qué no se lo has dicho a Patsigotra? Buda respondió a Ananda que no le había contestado porque Patsigotra buscaba una teoría, no una manera de apartar sus obstáculos. En otra ocasión, Buda oyó a un grupo de discípulos discutiendo sobre si él había dicho o no tal y cual cosa. Pero él les dijo: durante 45 años no he pronunciado ni una sola palabra. No quería que sus discípulos quedasen atrapados en las palabras ni en las ideas, aunque fueran las suyas. Cuando un arqueólogo encuentra una estatua rota, pide a los restauradores que estudien el arte de aquel periodo para que puedan recomponer la imagen. Nosotros debemos hacer lo mismo. Si tenemos una visión de conjunto de las enseñanzas de Buda, cuando falta una pieza o se han añadido de más, debemos reconocerlas y arreglar el desperfecto.